Mis queridos amantes de lo paranormal, es para mí un verdadero gusto el traerles un relato más de terror y suspenso. Les saludo a su amigo Roy y sin más, comenzamos. La Cumbre. Antes de graduarme de la universidad en medicina, debía llevar a cabo un año rural. Normalmente vamos a pequeños pueblos donde hay muy pocos recursos para la medicina. Es así que uno debe de tratar de defenderse con lo que tenga en ese momento a la mano. En mi caso, no me tocó un pequeño pueblo, me correspondió una aldea. Un lugar de poco más de 30 casas, chozas para ser exacto, en donde se creía que la brujería era mucho más poderosa que la medicina. No podía renegar del sitio que me había tocado y mucho menos negarme a ir, ya que es un requisito indispensable para por fin graduarnos. Además, nunca pasó por mi mente el tirar años de esfuerzo a la basura. Así que días después partí hacia aquella aldea. El camino para llegar fue muy complicado. Todo el tiempo se podía percibir una vibra oscura, mala. Después de muchas horas de camino, por fin llegué a aquel lugar. Todos me miraban de mala manera. Parecía que en vez de prestarles un servicio, les fuera a hacer un daño. Debía presentarme ante el hombre que cumplía la función de alcalde, un hombre de pocas palabras y muy mal encarado. Las únicas palabras con las que éste me recibió fueron: cumpla su año, no se meta con nadie. Me mostró una pequeña choza, el cual sería mi alojamiento, y el hospital. También me presenté ante el sacerdote. Este era un viejo asustadizo, como si no quisiera hablarme, y me dijo exactamente lo mismo. Cumpla su año, no se meta con nadie, deje todo como está y váyase. Así empecé mi servicio rural en la aldea La Cumbre. Ese era su nombre de aquel apartado sitio. Esas primeras semanas nadie fue al mal llamado hospital. Me pregunté, ¿nadie se enferma aquí o qué pasa? Un día pasé por la choza que hacía la función de iglesia y le pregunté al viejo sacerdote por los enfermos de aquel lugar. Me dijo que el médico no atendía. Eso lo hacían los brujos. Allí había varios, y de los buenos. Me volví a mi choza sin decir nada. Aquel año sería bastante largo. A la tercera semana, llegó una mujer embarazada, suplicando que le salvara a su hijo, pues ella estaba segura que él moriría. Le pregunté por qué afirmaba eso sin un examen previo. Me confesó que ella había engañado a su esposo y éste desconfiaba de que el hijo fuera de él, así que le había hecho un conjuro para que el bebé muriera en el vientre de ella y por ende se la llevara a esta mujer al infierno. Debo confesar que no podía dar crédito a la locura que estaba escuchando. La acosté en la camilla, revisé su vientre con detenimiento y se podía percibir que el producto estaba en perfectas condiciones. Solo había algo que debía revisarse más a fondo, pero nada de gravedad. Me retiré un poco para darle privacidad y que ella pudiera vestirse, cuando me encontré con una ráfaga de viento que me golpeó la cara. No había pasado antes. Pensé que solamente se trataba de un cambio de temperatura o viento. La ráfaga entró al lugar donde estaba la mujer y ella lanzó un grito. Corrí a ver qué estaba pasando. La mujer sujetaba su vientre con ambas manos y gritaba que él estaba dentro de ella. Se le vino un sangrado muy abundante por su vagina. La hice acostar de nuevo y ya en la camilla dio un último suspiro antes de morir. Ella como el bebé quedaron sin vida. No sabía qué hacer. No creía lo que estaba pasándome. Si tan solo hace unos minutos atrás la revisé y estaba todo en orden. Solo pude observar un muy leve cuadro de anemia. Estaba completamente confundido. Y ahora
No tenía idea de qué hacer con el cuerpo ni a dónde acudir. Ya había pasado 3 semanas y nadie se me había acercado. Me sentía como apestado. Decidí ir con el sacerdote a que me diera algún indicio. Y en el trayecto apareció un hombre. Sin más, me dijo: yo me llevo el cuerpo. Ella era mi esposa. Yo balbuceé algo, no sé. Solo podía pensar que él era el brujo que le había quitado la vida. Como si fuera un bulto de cemento, se la echó al hombro. Y antes de marcharse, me dijo: si aparece el padre de este, señalando el vientre de la mujer, no se preocupe, que por él no hay nada que hacer. Ya está muerto. Esa noche apareció un hombre que tampoco había visto nunca. Sus ojos eran completamente amarillos. Su saliva, muy espesa, hacía pensar que lo habían envenenado. Lo revisé con detenimiento, pero sabía que sin un laboratorio a la mano era casi imposible salvarle la vida. Él seguro moriría. Aún así, decidí hacerle un lavado estomacal para intentar ayudarle. Antes de esto, sentí de nuevo ese viento frío. El hombre se puso morado. Con sus ojos completamente desorbitados, se llevó ambas manos a su vientre y después de lanzar un fuerte grito, murió. No solo murió, sufrió. Estoy seguro que sintió unos dolores horribles antes de su último aliento. Esperé toda la noche a ver quién iba por él. Nadie apareció. Así que a primera hora fui nuevamente con el sacerdote para ver a quién le podía entregar el cadáver. Me dijo que ese hombre era indeseado, que la iglesia no lo admitiría. Yo mismo debía de enterrarlo detrás de la choza donde yo me estaba quedando. Después de decir eso, simplemente se fue, dándome a entender que la cosa era en serio. Me convertí en sepulturero clandestino. No solo fue eso, descubrí que allí había más cadáveres. Mientras cavaba para sepultarlo, pude encontrar varios indicios de cuerpos regados por todo el lugar. ¿Cómo podía dormir bien al saber que afuera había una cantidad sin fin de cadáveres? Cadáveres que no sabía en qué circunstancias habían llegado ahí. No llevaba un mes en aquel misterioso lugar, pero ya quería irme. Esto no era medicina, esto era una locura. A la noche siguiente, llegó un joven ardiendo en fiebre. De inmediato pensé en la malaria, una de las peores afectaciones de este tipo de lugares. Al llegar, lo primero que me dijo es que él iba a que yo lo dejara morir y posteriormente lo enterrara. No podía entender bien qué era lo que él me pedía, así que le pregunté que si su deseo era que yo lo dejara morir y lo enterrara. Sí, por favor, suplicándome, me lo pidió. Quiero descansar, no quiero vivir más así. Sus manos son mi única salvación. Yo no entendía nada. Yo salvaba vidas, no las quitaba. Quise darle algo al joven para bajarle la fiebre, pero empezó a convulsionar de una manera que yo nunca había visto. Seguido de esto murió. Quedó tendido en la camilla, sin saber qué hacer. A medianoche dormitaba al lado del cadáver, cuando esa ráfaga de viento cubrió toda mi choza nuevamente. Me asusté, desperté de inmediato y me puse de pie. Allí lo vi de nuevo. El esposo que se llevó el cadáver de aquella mujer señaló al joven en la camilla, diciéndome: ese se va conmigo, aún no es su hora. Pensé que se llevaría el cadáver, pero no fue así. El joven que yo estaba seguro que estaba muerto se puso de pie. Sus ojos seguían muertos, pero se movía y caminaba tras aquel hombre, una especie de muerto viviente. Sé que todo lo que les narro suena a locura, pero lo vi. Les juro que lo vi con mis propios ojos. Al día siguiente salí a caminar un poco.
me encontré a aquel joven. Como dije antes, se veía vivo, pero diferente, y me pidió que me marchara de ahí. Si no quieres que tu alma muera, vete. Para los habitantes de la cumbre ya no hay salvación. Esa misma semana tomé el único autobús que bajaba. Regresé a la ciudad. Me presenté a la Facultad de Medicina y renuncié a ese cargo. Perdí 2 años más esperando que me asignaran otro lugar. A la cumbre enviaron 2 médicos más, los mismos que desaparecieron en extrañas circunstancias. De uno de ellos se encontró el cadáver, del otro nunca más se supo nada. De lo que me enteré con el tiempo es que ni siquiera el autobús que iba para allá regresó a aquel lugar. Sus habitantes simplemente le prohibieron volver. Ahora, ese pequeño pueblo cada vez es más pequeño. Es un lugar completamente olvidado entre las montañas y un lugar en donde pasan cosas muy extrañas y muy aterradoras. Mis queridos amantes del terror y suspenso, ¿qué les pareció este relato? No olviden dejar sus comentarios y si les gustó este video, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse y regalarnos su like. Se despide de ustedes su amigo Roy. Muchas gracias. Hasta la próxima.